partes. El manual de requerimientos técnicos, el manual regulatorio de requerimientos técnicos, ya nos establece valores específicos. En el capítulo 4 del Código de Red nos establece requerimientos, pero en forma general. Un ejemplo, los centros de carga, por cierto, centros de carga, ¿cuál sería el sinónimo de centros de carga? De industria. La industria, el usuario, antes, la instalación del usuario. El usuario. O sea, antes, de acuerdo con la anterior ley, era el usuario, es el usuario. Ahora, sinónimo de centro de cargas es usuario. Entonces, los requerimientos para los usuarios, que por cierto, los usuarios en media y alta tensión, aquí lo vamos a establecer. Entonces, en el capítulo 4 habla de generalidades, ¿no? Los centros de carga deberán soportar variaciones de tensión sin desconectarse del sistema de acuerdo con los valores establecidos en el manual regulatorio. Entonces, en el capítulo 4 nos daba generalidades, ¿no? Los usuarios deben soportar variaciones de tensión, ¿sale? ¿De qué valores son esas variaciones? ¿En qué rangos? ¿Eso dónde lo vemos? En el manual regulatorio. Si es que no se va la luz. Bueno, entonces... Perdón, Richard, esos valores que dices que bueno, son necesarios para llevar a cabo la conexión, porque de eso se trata, ¿no? Que haya compatibilidad de esos valores en tensión, frecuencia, corriente, voltaje, cortocircuito, con los de la red, ¿no? Sí, claro. A ver, de hecho, en el intervalo, ¿cuándo se publica el código de red? El 8 de abril de 2016. Entra en vigor un día después de su publicación, 9 de abril de 2016. Para los nuevos, si tú el 10 de abril ibas a tener un nuevo centro de carga, ibas a ser un nuevo usuario, a los nuevos les correspondía cumplir el código de red inmediatamente. A los existentes, que es parte de lo que establece el manual regulatorio, les dieron oportunidad de cumplir en 3 años. ¿Cuándo se cumplieron los 3 años? 9 de abril de 2019. Exacto. Ahora, dentro de los requerimientos, y una parte importante que ahorita vamos a estar resaltando, es el plan de trabajo. Porque hay una guía de la CRE que habla del plan de trabajo. En esa guía de la CRE dice que el plan de trabajo es obligatorio. ¿Sale? Entonces, el plan de trabajo se debe presentar a la CRE, ya sea en forma electrónica, a través de la OPE, Oficialidad de Partes Electrónicas, o en forma física, a través de la Oficialidad de Partes. Entonces, ese plan de trabajo es obligatorio y lo establece la misma guía que emite la Comisión Reguladora. Entonces, ¿qué quieres saber? Sí. Oye, Rick, perdón, el capítulo 4 al que te refieres es la guía sobre los requerimientos técnicos. Es correcto. El capítulo No. Una guía es de cómo vas a hacer tu plan de trabajo. O sea, cuidado. Esa guía es cómo vas a hacer mi plan. ¿Qué debe llevar mi plan de trabajo? ¿Qué contenido debe llevar el plan de trabajo? Esa es la guía. Okay. El capítulo 4 dentro del Código de Red son requerimientos técnicos para los centros de carga. Y habla en forma general. Ahí vas a encontrar, hace requerimientos para el sistema operativo, cómo lo vas a operar, cómo vas a hacer ampliaciones. ¿A quién está aplicando eso? Pues al SENACE. Sí, perdóname, lo que quiero identificar es a qué capítulo 4 te refieres, no es el del... Capítulo 4 del Código de Red, en donde establece requerimientos de los centros de carga. Pero lo que te quiero comentar, tensión, frecuencia, pero ahí te habla en forma general. No te establece. Es sección cuarta. Bueno. Porque dice capítulo cuarto y ya viene por capítulos. Bueno, sección cuarta. De hecho, si lo quieren ver en el Código de Red, yo tengo la idea que es el capítulo 4, pero en fin, ¿cuál es mi recomendación? Vámonos al manual regulatorio, ¿sí? ¿Okay? El manual regulatorio establece los requisitos. ¿En qué lugar? ¿En qué punto? El de conexión. El punto de conexión. Entonces, por eso yo me permití poner la definición de punto de conexión. Punto de conexión, para que estemos de acuerdo. El punto en donde se delimitan las fronteras operativas y de responsabilidad entre el transportista o distribuidor y un centro de carga. Entonces vamos a hablar
en sinónimos para entenderle más fácil, ¿no? ¿Sale? Punto donde se delimitan las fronteras operativas. Si yo tengo una transición, ¿sí?, me conecto en la red aérea, pues ahí pongo mis apartarrayos, cortacircuitos, crucetas, bla, 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 terminales, de ahí bajo con mi cable aislado, llego a mi transformador de pedestal, mis codos inserto, a lo mejor hasta con fusibles y apartarrayos, que es lo que se debe, ¿sí? O sea, nosotros siempre a los equipos los debemos proteger contra sobrecorriente y contra sobretensiones. Sobrecorriente. Sobrecarga es sobrecorriente, pero en este caso sobretensiones, los parámetros eléctricos fundamentales, ¿no? ¿Sí? Entonces, si yo cedo los materiales a Comisión Federal en mi transición, entonces, en el caso de mi transformador de pedestal, ¿dónde quedaría mi punto de conexión? ¿En el equipo de medición? No. Bueno, si pudiera ser un caso, pero vamos a pensar que tú llegas a un transformador de pedestal con los insertos, codos insertos. Ajá. ¿Dónde estaría el Hasta ese punto. En los codos insertos. En las boquillas, donde te vas a conectar con tu transformador, ahí sería tu punto de conexión. Sí, porque ahí es donde se delimitan las fronteras operativas y de responsabilidad. Si se daña el cable de la cometida XLP, un cero aluminio en media tensión, ¿sí?, si se daña, ¿ese quién lo tendría que reparar? El suministrador. ¿Sí? Si se daña el transformador, ¿ese quién lo tiene que reparar? El usuario. Entonces ahí está la frontera operativa y de responsabilidad. ¿Sale? O sea, el transformador es mío, yo soy el usuario, es mío. Aunque se lo haya cedido a la comisión. El transformador no lo cede. A menos, bueno, a ver, vamos, casos. Si tú tienes un edificio de departamentos o uno de oficinas en donde cedes el transformador, ¿sí? El transformador es de ese fuego. Es de ese. Y entonces te alimentan en baja tensión y llegas a tu medidor, y de tu medidor al interruptor general, ahí sería tu punto de conexión, porque ahí es en donde se delimita la frontera operativa y de responsabilidad. Okay. O sea, del medidor hacia la fuente, en el que en este caso que estamos viendo es del suministrador. Ahí del interruptor general, en este caso de nosotros, ahí hacia la carga, ese es. O sea, hay casos, eso viene en alguna parte de Richard. ¿Cuáles son los casos, instalaciones, tipos, ya sean comerciales, industriales o habitacionales, en donde se diga lo que acabas de decir exactamente para poder determinar el punto de conexión? Solamente con la definición. También hay un artículo, bueno, en un artículo hay una reseña en las normas de CFE subterráneas, donde viene lo que usted pregunta. Okay. Y llegando al comentario del ingeniero, hay dos tipos de normas de los transformadores, los tipo K y los tipo J. Sí, claro. Entonces los J son particulares. para particulares y los K son los que están destinados para ser cedidos. Para ser cedidos. Okay. Por ejemplo, entonces, hablando un poquito de ese tema, uno de los temas que se siente como que va a ser un conflicto es en las subestaciones compartidas. A ver, ¿qué característica tienen las subestaciones compartidas? ¿Sería norma J o norma K? Debe ser J. J porque es particular. ¿Ok? A ver, ahorita tenemos un caso donde hay un transformador de las instalaciones viejas que sea luz y fuerza, donde hay unas barras de cobre en la pared, en baja tensión, ¿sí? Y de ahí con fusibles, ¿sí? Y de ahí se hacen las alimentaciones a los equipos de medición. ¿Sí? ¿Ese transformador será norma J o K? Debe ser K. Debe ser K, pero además es propiedad del suministrador. En este caso, pues debe ser de esa forma. ¿Okay? Pero entonces, volviendo aquí, que no sé si les haya tocado algún problema de eso. En una subestación compartida, ¿quién es el propietario o quién es el que tiene que cumplir el código de red en una subestación compartida? El usuario, el dueño de la... Ok, pero entonces ahora tengo yo una subestación compartida que alimenta 10 oficinas. ¿Quién me debe cumplir el código de red? El propietario del transformador, porque por eso me dice el código de red. En el punto de conexión. Mi punto de conexión va a ser del lado, en una pedestal, en el lado de media tensión. Entonces, en realidad ahí se vuelve un conflicto, porque a lo mejor de los 10, en el ejemplo que yo pongo,
de los 10 usuarios, el que provoca problemas, pues es uno de ellos, ¿no? Pero el que tiene la responsabilidad y el que recibiría las multas es el propietario del transformador. Entonces ahí habría que hacer, en teoría, Memo, 10 estudios de calidad de la energía para definir quién es el responsable. Digo, a menos que sea muy claro, son 9 oficinas y una industria. Bueno, pues ahí como que está más o menos claro. Pero es un tema, las subestaciones compartidas es un tema. Pero por ejemplo, cuando un caso como este yo lo he visto en las estaciones de servicio, ¿sí? En donde está la tienda de conveniencia, bueno, Sí, Oxxo. Cualquier otro, inclusive hay más grandes, ¿no? Aparte de los, dependiendo del tamaño de la estación, y aparte está el consumo propio de la estación de servicio. Entonces ahí ha habido casos en que se hace eso, ese ejemplo que tú dices, como una subestación compartida, ¿no? Sí, están compartiendo. Pero ¿quién debe cumplir el código? Ambos. Pues el propietario o sea, ¿a quién multarían en caso de que aplique la multa? Al propietario del transformador, al que tiene exactamente, y por eso tú haces un convenio en donde el dueño del transformador te autoriza para que conectes la tienda de conveniencia. El tablero, el alimentador para la tienda. Pero en un momento dado puede darse el caso que el que provoque los problemas sea la tienda de conveniencia. Ese es el punto. Entonces, bueno. A lo mejor es muy pronto para esta pregunta, pero sería, ¿cuáles son las figuras que tiene que autorizar todo este procedimiento de interconexión con la red? ¿La unidad de inspección o la unidad de verificación? ¿O hasta qué punto es la unidad de verificación? A ver, de entrada, a ver, ¿cuál es la responsabilidad? ¿Qué es una unidad de verificación? Pues es la persona física o moral que se encarga de revisar proyecto y que la norma esté. Pero espérame, vamos bien. Para la evaluación de la conformidad De la norma de utilización. de una norma oficial mexicana. Sí, ¿Ok? O sea, si no hay una norma oficial mexicana, no le puedo llamar unidad de verificación. Por eso las unidades de inspección no se llaman unidad de verificación. La CRE ahorita tiene la potestad de elaborar normas, de emitir normas, de vigilar normas, de actualizar normas, ¿sí? Y en el momento que la CRE saque sus normas oficiales mexicanas, habrá unidades de verificación para esas normas oficiales mexicanas de la CRE. ¿Ok? Entonces, sobre tu pregunta, las unidades de verificación de la NOM 001, porque también tenemos que ser, o sea, tenemos las de la STPS, también son NOM, y también se tienen que cumplir, ¿no? Entonces, si hablamos de la NOM 001, que es la norma oficial mexicana, ¿sí? Tú vas a vigilar el cumplimiento de las instalaciones eléctricas del usuario. ¿Ok? Entonces, básicamente, ¿cuál sería la diferencia entre la unidad de inspección y la de verificación? Que la unidad de inspección está inspeccionando del lado del servicio público, del lado de la calle, vamos a decirlo en pocas palabras, ¿no? En donde ya ahí viene la red, entonces tú vas a verificar tu conexión con la red, lo que necesitas, la transición, por decir, sería un alcance de la unidad de inspección. ¿Okay? Y la NOM 001, esa sigue siendo norma para instalaciones del lado del usuario. ¿Ok? Gracias. ¿Sí? Bueno, entonces, yo solo quería, punto de conexión, delimita las fronteras operativas y responsabilidad. Básicamente es ahí yo me hago la pregunta, ¿esta parte de mi instalación sería responsabilidad mía o del suministrador? Entonces, ahí está la frontera, ¿no? Ahí está la frontera. Entonces, realmente ahí, pues los codos que alimentan, los codos insertos que alimentan mi transformador, yo los cedí a CFE. ¿Se cede? Los que llegan directamente al transformador normalmente, ¿no? De hecho, sí hay unas disensiones con algunas zonas de CFE inclusive, quienes, como decía el ingeniero, hay algunas, la especificación te manda que si está sobre la vía pública, pues debe ser cedido inclusive a la Comisión Federal de Electricidad por ser parte de la red. Por ejemplo, el caso de una transición, está el poste y está sobre la vía pública. El poste puede servir para continuar con la red de distribución. Sin embargo, te está sirviendo como punto de conexión. Por eso, pero ahí, ¿dónde están los codos? Específicamente los codos. Los codos insertos que van a llegar. Queda claro, el transformador, queda claro que ese sí es del usuario, ¿no? Sí, el centro de carga. Correcto. Ok. Los codos.
Como parte del cable. ¿De quién son? Que podrían ser del distribuidor. ¿Qué experiencia han tenido? ¿Se ceden los codos? Sí. ¿Se cede el cable? Ahí se Sí, se ceden. Se ceden. Yo creo que hay que dejar muy claro qué es lo que es la uso particular bueno, antes que nada la norma J y norma K. Sí, la J es de uso particular, pues. Sí, por eso, pero... Si tú pones una transición en un poste existente de Comisión Federal o del suministrador, desde todo lo que son los cortacircuitos, los apartarrayos, las terminales de tipo exteriores, el cable, si tu transformador es norma J, tú no cedes nada. No cedes nada. Perdón, a ver, aquí una pregunta. Yo tengo una transición 23 y tengo un transformador particular J. ¿Cedes todo lo de la transición? Sí. Sí, lo cedes. Entonces, ¿quién es el propietario? Distribuidor. CFE. Bueno, el distribuidor. Hablemos con propiedad. El distribuidor. Como dice aquí. Bueno, a mí me han tocado casos que se hacen las obras y se entrega la carpeta ante Comisión Federal y yo en mi caso no cedo nada. No sé cómo están conectados. Pero bueno, a ver, nomás. Exactamente, A ver, porque varía. A ver, nomás antes, y para hacer la precisión. Donde esté la responsabilidad, en donde queda, si tengo un transformador que lo voy a ceder a CFE, el transformador es de CFE y la responsabilidad es de CFE. ¿Ok? En los edificios de departamentos que tenían los transformadores norma K, que son cedidos, ¿quién es el propietario del transformador? ¿Y debería cumplir con código de red? Sí. CFE en todos los edificios de departamentos que se han cedido el transformador, CFE debe cumplir con código de red. ¿Querías comentar? Sí, nada más que cuando se compran los materiales, lo primero que se hace es revisar los protocolos, por eso se hace la bitácora de obra. Sí, gracias. Y entonces entregas todos esos materiales, los subes por protocolo así la sigla 03, te verifican. Pero la sesión real de los materiales es hasta el punto de conexión, en media tensión, todo el cable. Si el cable se daña, es responsabilidad del usuario. Si el transformador se daña, es responsabilidad del usuario. Y por consecuencia, codos, insertos, todo lo que viene a ser CFE, lo único que te hace el reemplazo es de los cortocircuitos y apartarrayos. Hasta ahí nada más. Heriberto, me gustaría tu opinión. Heriberto. Lo que pasa es que en diferentes zonas de CFE o de distribución es como quiere el supervisor, ¿no? De cuentas, ¿no? A veces te dicen que cedes el cable y tanto los codos, ya sea particular, y en otros no concedes nada hasta lo que es para apartarrayos y cortacircuitos. Entonces depende a dónde caigas. O depende del supervisor, ¿no? Del supervisor. Pero en teoría ya habría un elemento como para poder llegar a un criterio de aceptación. Por ejemplo, ahí dice porque ahí dice integrar el proyecto del Sistema Eléctrico Nacional. O sea, en este caso, por ejemplo, si tú estás en un poste en estricto sentido, esta parte del poste que tú bajas a tu transformador es parte del sistema eléctrico, o sea, sirve, no sé, o sea, digo, valdría la pena ahí acotar el sistema eléctrico nacional si es la parte de la red de distribución o incluye los centros de carga. Hasta una frontera física probablemente. Claro, estoy de acuerdo con el señor Heriberto, o sea, de alguna manera, pues a veces depende del empleado, del suministrador, sí, es cierto. de la realidad, ¿no? Pero también en un caso práctico, se daña mi cable, el de la cometida. ¿Puedo llegar con mi pértiga, bajar los cortacircuitos posibles y hacer el cambio? No. Entonces la realidad es que eso es del suministrador. De hecho, muchos... O sea, la responsabilidad y la operación es del suministrador. Entonces, aunque no lo haya cedido, de todas maneras no vas a poder cambiar. Pues la pregunta es justo por eso, a lo mejor si ya está el criterio, pues que se nos comparta, porque si hay una disensión fuerte ahí. De hecho, en algunas zonas de CFE lo que dicen es, entregan nada más cortacircuitos, apartarrayos, crucetas, hasta ahí se queda, Ya lo demás, dicen, no, eso con protocolo. Y el cable se queda del lado del usuario. Pero todo con protocolo, eso sí, claro, sí es estricto, ¿no? Sí, es todo con protocolo, pero nada más, entrégame eso, cédemelo, pásalo en sigla C3, llega la capitalización, aquí está con tu número de y hasta ahí llegan. Como dices,
Pues, ¿por qué? Porque al final de cuentas, cuando la responsabilidad de operar esas, pues va a ser responsabilidad del distribuidor. Del suministrador, claro. Entonces, bueno, si están de acuerdo, de alguna manera lo que cedes, lo estás regalando, lo estás heredando, lo estás legando, y se queda como su responsabilidad y su operación al distribuidor, al suministrador. Yo creo que ahora, con estos cambios del punto bueno, el código de ley, yo creo que el distribuidor tiene que ver realmente dónde es su punto de frontera de operativa, ¿no? Pues ahorita está, así que como me siento, si me voy a nada más hasta los cortacircuitos o me voy hasta los codos. Entonces yo creo que con este código de ley se van a empezar a poner los lineamientos hasta dónde va a ser la responsabilidad del distribuidor y hasta dónde la responsabilidad del usuario, para aplicarle lo que es el estudio. Sí, la responsabilidad. La responsabilidad. Bueno, yo, como sugerencia, el criterio que yo uso es, yo se lo cedo a CFE, es de CFE. Si le pasa algo, lo tiene que... claro, tienes tu año de garantía, entonces si una obra que tiene un año, si dentro del año algo sale mal, algo se daña, lo tiene que cambiar el que hizo la obra, pero después del año, un día, ya ese es de CFE. Ahora, después de ese tiempo, un año y un día, vamos a suponer que ocurre algún problema, se daña el cable, como se decía, ¿sí? O estos polos, ¿no? Cualquier elemento de la transición. Ajá. CFE no creo que te diga yo lo voy a sustituir, yo lo voy a pagar. ¿Quién sabe? Habrá que revisar. Casos prácticos. Una cosa es la operación y otra cosa es ya, digamos, los trabajos de reparaciones y fallas y eso. Casos prácticos. Tú, el que hace la obra, por favor, díganme, que hace una obra de media tensión, tienes que dar una carta de garantía de un año. Sí. Si en el año hay un problema, como tu garantía, el que hizo la obra... Sí, eso me queda claro. Y entonces después de ahí, ya lo cediste. Sí, pero en la práctica, esa es la pregunta para los que han tenido esa experiencia. En la práctica, después de ese año, ocurre algún fallo, un daño de cualquier componente, ¿quién es el que paga? Después del año, bueno, debería, va a depender otra vez del empleo del CFE. Entonces aquí lo que yo sugiero es, y a lo mejor hay que echarse un clavado a las normas, hay que revisar qué dicen las normas, especificaciones de CFE, hay que ver qué dice también más al detalle el código de la red, ¿no? Bueno, esta es una definición. Porque no queda muy claro esa definición. Como frontera operativa y de responsabilidad. Sí. Es muy sencilla la definición. Línea de transmisión, redes de distribución, punto de conexión es de donde se deriva la red. A partir de ese punto es responsabilidad del usuario. Tú cedes cortacircuitos o partarrayos. Cable, codos. No. Sí. No, lo capitalizas. Una cosa es la capitalización de la obra para saber cuánto costó esa obra y otra es la responsabilidad operativa. Ahí precisamente habla de las fronteras operativas. CFE jamás ha cambiado cable. ¿Por qué? Porque no cuenta con ese cable. Dentro del material que maneja CFE... ¿Hay que se le pega un cero? No lo maneja. ¿Aislamiento 25 cabe? Claro que no lo maneja. Los que hemos trabajado para CFE sabemos que no tienen ese material. No tienen codos. Bueno, entonces, casos prácticos. A mí me ha tocado un caso donde cambió CFE. Un caso. Obviamente, pues hay casos en donde no, ¿no? O te dice, pues yo lo cambio y te cuesta tanto, ¿no? Pero eso es lo que existe en la realidad. El tema aquí es nada más, y eso lo voy a revisar, yo también me quedo con esa tarea. Ajá, checar en qué documento se establece claramente la responsabilidad a este respecto. Porque una cosa es, como dice acá el ingeniero, de acuerdo al criterio del supervisor, ¿no? Puede haber la solución, pero ¿qué tanto estamos cumpliendo con la normatividad? ¿Qué tanto estamos cumpliendo con las especificaciones y los requerimientos que deben estar establecidos? Esa delimitación de responsabilidad, porque son costos finalmente que no creo que los absorba CFE. Es el dueño ya, se lo regalaron. Tú decías entre comillas, para la operación. Bueno, sí, con de gastar. Mira, yo creo que cualquier documento que tú consultes, Santiago, finalmente ya va a ser con un criterio anterior. Ahorita ya el código red que es nuevo, finalmente ya va a tener que cambiar los criterios que tenían los suministradores, llámense comisión, llámense quien sea. Pero este punto también se me hace muy claro que está delimitando los puntos de los son responsabilidad del usuario y del suministrador. Claro. Ahora, bueno, si quieren leer en otras palabras,
pues tú vas a ver el código de red del lado del primario, pues, si lo quieres ver en otros términos también. Ahora, hay otras disposiciones administrativas de carácter general que tienen que ver con las interconexiones de servicio abierto. Ah, sí, claro. ¿No? Acceso abierto. Acceso abierto. Acceso. Voy a leer, a ver qué dice al respecto. Bueno, ahora nada más para estar de acuerdo, cuando hablamos de transportistas, ¿a quién nos referimos? ¿San Luis? A la CFE. No, ya, o sea, CFE es otro proveedor. A los O sea, consumidores mayores. No, cuidado, a ver, también me habla del distribuidor, no puede ser el mismo. CFE es transportista y distribuidor. Bueno, sí, claro, pero cuando hablo de transporte, ¿por qué? Entonces, ¿por qué no dice CFE? No, Porque también puede haber otros transportistas. No, de acuerdo a las empresas Redes de media tensión, productivas de del alta Estado, tensión. únicamente existe el transportista y el distribuidor. La- El transportista pertenece, toda esa parte que es exclusiva de CFE, son empresas productivas, se pueden ceder para sus operaciones y su crecimiento, más no dejarlas de tener dentro de su esquema. Bueno, eso es la red nacional de transmisión. Bueno, a ver, a lo que quiero llegar, cuando hablamos de transportistas, ¿de qué nivel de tensión estoy hablando? Alta tensión. Alta tensión. Por definición, De ¿cuál es alta 69 para tensión? arriba. ¿Perdón? De 69. Perdóname, no. De arriba de 35. De 35 para arriba. Definición del reglamento de la ley de la industria eléctrica. Arriba de 35. Arriba de 35. O sea, de acuerdo con el reglamento de la ley de la industria eléctrica, baja tensión hasta 1 kilovolt. Media tensión, arriba de 1 y hasta 35. Media. Arriba de 35, alta tensión. Así está, ¿no? Sí. En el reglamento de la ley. ¿Ok? Entonces, transportistas, alta tensión. Distribuidor, media tensión. O sea, de 1 a 35. Bueno, los sistemas 13, 23 y 34, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Bueno, entonces, está muy interesante todo. Las experiencias. Bueno, entonces, código de red, en lo que quiere decir que código de red le va a revisar en el primario, ¿sí? O sea, eso es un dato importante. Ahora, bueno, de una vez para seguir en el diálogo. Para mí me va a ser fácil medir en el primario, en la red de distribución, en una cometida a un transformador de pedestal. Puedo medir fácilmente, o sea, mi responsabilidad de código de red es del lado primario del transformador. Vamos ¿qué tal? Es la parte donde está media tensión de ahí. Exactamente, entonces, y dice el código de red que todos están referidos al lado del punto de conexión, o sea, al lado del primario. Yo puedo hacer un análisis de calidad de energía, puedo hacer, pero es realmente fácil conectar equipo analizador de redes del lado del primario en 23. Sí se puede. No, claro que se puede. No, se puede. O sea, no es como lo está interpretando, no. Sí se puede, porque de acuerdo a la CFE L0045 y la 70, todo se puede hacer a través de las cajas 1320. En las cajas 1320, las terminales que tenemos al frente, el único que necesitamos es el permiso de CFE y se meten, o sea, se toman los valores de voltaje que bajan del TIM o del equipo de transformación. ¿Y si no tienes TIMs? Tenemos las marranitas o los puerquitos o como... ¿Y si no hay marranitas de puerquitos? A ver, a lo que quiero llegar, déjame ver, a lo que quiero llegar. Sí sabemos lo que son los TIMs, ¿verdad? Sí. ¿Qué quiere decir TIMs? No son los equipos de revisión. ¿Pero qué quiere decir TIM? Los TPs. TIM. Transformadores integrados de medición. Esos son los TIM. Transformadores integrados de medición. Nosotros podemos tener, arriba de ¿qué tienes? ¿Qué es un requisito para que te puedan instalar TIMs en una cometida? Nancy. Claro, sí hay un requisito. 250 kilowatts de demanda mínimo. Mínimo. O sea, para que yo pueda pedir TIMs, si les digo tengo 100 kilowatts, no te voy a instalar. O sea, ¿estamos de acuerdo, Heriberto? Solo que tú lo pidas y los compres tú. A veces, yo he tenido, por ejemplo, el problema que dicen, ¿sabes qué? No va a leer. Lo que tú vas a consumir no lo va a leer. Pero la realidad es que sí lo va a leer, también es una... Porque hay de 10 o de 5. Claro, eso depende de la relación de transformación. Bueno,
Los transformadores lo que limita son los transformadores, los TCs tipo dona. Así es. Son de 400 máximo. CFE ya no maneja los de 600. Entonces la limitante son los 400 amperes que te permiten. ¿Y los mínimos? ¿Cuánto sería? Puedes medir, o sea, de 400 hacia abajo, y cuando rebasas los 400 amperes te piden la instalación de un TIN. Por eso, para ver. Requisito ahorita, nosotros estamos haciendo un trámite, 250 kilowatts de demanda. A ver, ¿cuánto es tu demanda? No, 200, no. O bueno, a menos que diga, oye, yo los pago y tienes que hacer todo un trámite. Pero bueno, en teoría el criterio es que es arriba de 250 kilowatts. Para que, si tú tienes una subestación compacta tipo interior donde podrías instalar el equipo de medición en la sección de acometida, ¿sí? Pues ahí también podrías tener, ¿sí? Entonces, bueno, a lo que quería llegar con la pregunta, que la realidad en los casos de los transformadores de pedestal vamos a tener que medir en el secundario. ¿En dónde? Perdón? En el secundario. ¿Okay? Abajo de 250. En el secundario. ¿Cuánto puede ser tu tensión del secundario? De acuerdo con la norma. ¿Qué tensiones puedes tener en el secundario de un transformador? 480 y 220. La 2005 de la norma 00 está bien clara ahí. Tensión de la fuente 480 y 200 o 220 volts. Tensión de la carga 460 o 208 volts. Ahí está muy claro. Bueno, en fin, entonces a lo que quiero llegar, nosotros actualmente para código de red, cuando hay un transformador de pedestal, pues tendremos que medir en el secundario, aunque lo hagamos con una base 1320, porque además voy a tener los TCs en el secundario. Aunque tenga más de 250 kilowatts. No, bueno, dependiendo si tienes Teams o si tienes las barranitas que bueno son TCs y TPs en tu equipo, que está integrado normalmente en el gabinete donde puedes poner, son TCs tipo barra. ¿Sí? Entonces, pero en la realidad si no tienes eso vas a tener que medir en el secundario. ¿Y cuánto sería conveniente considerar por el transformador? O sea, yo voy a medir en el secundario, por lo tanto no estoy agregando las pérdidas del transformador. ¿Qué porcentaje, por ejemplo, en factor de potencia recomendarían, Gilberto? Pues de acuerdo con el código de red debe ser... No, eso no te da el código de red. El código de red te dice, tú, estos parámetros yo te los voy a medir, tú me tienes que demostrar que los vas a cumplir, ¿sí? Y ahora yo voy a medir, ahora mido yo en el secundario, que no, puedo hacerlo, yo podría alquilar un TCITP y tratar de ponerlo de alguna manera, interrumpiendo la línea, qué sé yo, pero bueno, es algo muy caro comparado contra lo que voy a hacer, o sea, económicamente no es posible, ¿no? Entonces, ¿puedo considerar algún error o algún porcentaje de diferencia si mido el secundario contra el primario? ¿O qué recomendarían? Consideraron el 2%, si no recuerdo. Sí, un 2 o 3%, ¿no? ¿Qué es lo que te hacen cuando te miden en el secundario? Sí. Está bien. Bueno, entonces... Pero a ver, yo ya ¿Perdiste? Estamos en Oklahoma 89. Sino que estábamos identificando el punto de conexión. Sí. Y bien lo decías tú, pues tiene que ser el lado primario del transformador, porque aquí empieza media tensión, que es lo que nos establece el código de red. Pero ya ahorita, a lo mejor me perdí por estar anotando tu explicación de que la medición de calidad de energía, la calidad de energía la podemos hacer en el secundario del transformador, donde ya no es en media tensión. Pero no tengo otra, o sea, por eso decimos, pues voy a tener que dar un cierto factor, un cierto porcentaje, porque no estoy midiendo en el primario. Ok. Una compensación. Pero, exacto, una compensación. Que hablábamos, no sé, si alguien tiene alguna idea mejor, pues hablaba del 3%. ¿Pero dónde está esa referencia de dar ese porcentaje? Básicamente porque cuando te miden, cuando tú tienes medición en el primario y cuando tienes medición en el secundario, te hacen un cargo de un 3% por las pérdidas del transformador. Nada más, es el criterio. Pero si alguien... por ahí comentaba también, perdón, Richard, también se comentaba que en el transformador pues también se van a ver reflejados los armónicos, ¿no? Sí, entonces, también por esa razón hay que compensar, ¿no? Sí, pero ahora, bueno, ahorita vemos esa parte. También, bueno, ¿algo más? Sí, espera, nomás para cerrar el tema. Sí, José. Quiere decir que a mí me va a aceptar
se hace un estudio de calidad de energía si lo hago en baja tensión También tiene que aceptar. para efectos de código de red. Porque yo no tengo los elementos para hacerlo en media tensión, ¿no? Así es, así es, así es. Y tú tendrás que establecer ahí, básicamente, ¿en dónde va a venir tu estudio de calidad de energía? En el plan de trabajo. Calidad de potencia. Sí, calidad de potencia, estudio de calidad de potencia, le llaman la comisión. Pero bueno, nosotros lo conocemos, ahora sí que el bajo mundo como calidad de energía. Pero no sería arriba de un mega, ¿Qué? que se utilizaría aplicarlo del código de red. No, a ver, bueno, ahorita vamos, ya para de una vez por todas que ya quede, código de red aplica para media y alta tensión. Sí, pero arriba de un Si yo tengo un OXXO que tiene un transformador 30 kVA acometido en media tensión, ¿aplica código de red? Sí. Tengo mi casa, tengo un transformador de, bueno, 30 son los de 23. O sea, no importa el tipo de instalación, no importa la carga, lo que importa es la tensión. Si tienes acometida en media y alta tensión, te aplica código de red. Y las penalizaciones, por supuesto. ¿Quieres comentar algo? Sí, de hecho hay un video, un webinar de esta señora Paola Madrigal, del 24 de julio, si no me recuerdo. Ella menciona que la medición de calidad de la potencia se puede hacer, depende de donde esté midiendo. Si se mide en baja tensión, ahí eso es aceptable. Así está ahí en YouTube. Es un buen comentario, porque también, ¿dónde va a ser el comparativo el suministrador? Pues en su equipo de medición. Si su equipo de medición no lo puede instalar en el primario, pues la comparación va a estar con su equipo y donde esté instalado. Un buen comentario. Por cierto, si puedes conseguir el video, lo traes. Sí, se los contamos. Ok, bueno, entonces ya. Estuvo bueno el punto este de conexión. Este punto de conexión. Toda la información que todo. Bueno, next. Bueno, entonces ahora sí llegamos a lo que es el manual regulatorio. Vamos a hacer el ejemplo que querías, ¿no? Sí, por favor. Bueno, ¿nos vamos con el manual o nos vamos con el ejemplo? Como tú dices. A ver, ponlo, ver, ¿qué te parece si vas dibujando? Y me da chance de echar una. Dibuja tu transformador de 750 kV, por favor. Bueno, realmente la pregunta salió porque cuando se empieza a analizar el código de red, todo el mundo piensa en grandes consumidores. Y no, la realidad es de que también un universo muy grande es de pequeños consumidores que pueden estar consumiendo 700, 500 kVA o más, más de 1 mega. O sea, finalmente la idea es que el universo es también para consumidores medianos, industrias medianas, exactamente, como cualquier tipo de usuario. Y finalmente, cualquier tipo de usuario, llámale transformador pedestal o de cualquier otro tipo, finalmente va a tener un área de acometida con sus apartarrayos, llega a un equipo de medición, que puede ser equipo de medición, y posteriormente ya llega a lo que es su transformador reductor, que generalmente en la ciudad estamos de 23 kV y ya baja generalmente a 220 o 480 volts, de acuerdo con el tipo de usuario. Este es el usuario tradicional. Ya de aquí en adelante, bueno, pues ya irá a su tablero de distribución, etcétera. Y finalmente este es el tipo de usuario que a mí le platicaba a Ricardo, que me interesa que también entender cuáles son los requisitos que debe de seguir, cumplir este tipo de usuario en base al código red. Bueno, va. Ese es el tema. Perfecto, entonces bueno, de entrada ya queda bien establecido que es media y alta, ¿no? O sea, no es un mega, no son 2 megas, no son 500, no nada. Media y alta, ¿sale? Y ya sabemos que media es de 1 kV para arriba. Y ya sabemos que los que llevan la energía en alta tensión, la ley les llama a los transportistas. Y ya sabemos que los que le llevan en media tensión, ¿cómo les llama? Distribuidores. Ok. Entonces, ¿cuál es el objetivo del código de red? Pues garantizar una buena operación del sistema eléctrico nacional, el CEN, en pocas palabras, ¿no? Bueno, aquí hacemos recordatorio otra vez que se dio un plazo de 3 años para cumplir a los centros de carga, que bueno, en diciembre del año pasado creo que
Bueno, ni el 10% había cumplido. Eran comentarios de la CRE. Next. El manual regulatorio que establece, que se presenta en el código de red, dice que para los que se les dio el plazo, en ese plazo deberían haber presentado un plan de trabajo. Ahora, aquí hay una ventaja. No hay una fecha, así que digan, el plan de trabajo, la fecha límite era el 9 de abril. No hay. O sea, si alguien quiere presentar el plan de trabajo, la CRE no está negando ahorita el que se presente. Todavía se puede presentar. Todavía se puede presentar el plan de trabajo. Y ustedes van a ver más adelante que de acuerdo a la misma comisión reguladora dice que presentar el plan de trabajo es un atenuante en el caso de que existieran penalizaciones. Entonces, si alguien no ha hecho, elaborado, presentado su plan de trabajo, por favor hágalo ya. Ahora sí que era para el año pasado, no era para ayer. Pero háganlo ya, ¿no? Y ahí es donde entra la guía que decía aquí. Y ahí entra la guía que estableció la CRE. Ahorita vamos a hablar dos puntos de la guía, al final lo vamos a ver. Entonces, la CRE dice que se debe hablar un plan detallando las acciones que serán implementadas. ¿Esas acciones hacia qué van encaminadas? ¿Hacia qué serían esas acciones? Pues para cumplir el código de red. A mejorar. A cumplir el código de red. Bueno, dice, en caso de prevalecer el incumplimiento a los requerimientos especificados en el manual, ¿qué manual? El manual regulatorio de requerimientos técnicos. ¿Sí? ¿Sí? Se aplicarán las sanciones. Ya vimos las sanciones que van, ¿no? De 2 al 10% del ejercicio anterior facturado, un año bruto. O sea, bruto incluye IVA o no incluye IVA. Incluido IVA. A un año de facturación incluido IVA, el 2 al 10%. Entonces, pues está mejor hacemos el plan de trabajo. Claro. Muy barato y nos da chamba. Bueno, next. Entonces, de eso vamos a hablar. Hacemos un resumen general de requerimientos. Y esos son, en forma resumida, lo que nos pide el código de red. Que el centro de carga cumpla con la atención. ¿Qué es de la atención? Pues esa variación, ¿no? ¿Qué tanto en porcentaje, qué tanto hacia arriba y qué tanto hacia abajo? Ahorita lo vemos, pero bueno, ¿cuál sería el criterio, Heriberto? ¿Qué es lo que nos dicen? Sí, ¿qué evaluarías tú o qué has evaluado en un código de red? ¿Qué valorado? ¿O qué pondrías en el plan de trabajo? La primera sería que no tuviéramos variaciones de tensión. A ver, a ese tema. ¿El usuario es responsable de las variaciones de tensión? No. ¿El usuario provoca las variaciones de tensión? No. Entonces realmente, pues depende de bueno, si tienes entrada de cargas importantes, sí puedes, sí. Que esa es una carga, centro de carga especial. Y aquí, ahorita vamos a ver una definición de centro de carga especial. Un centro de carga convencional sería responsable de variaciones de tensión. No. Entonces, ¿qué debería decir nuestro plan de trabajo con respecto a la tensión? Bueno, vale. ¿Qué establece? A ver, Josué, ¿qué nos establece? En el 3.1 del código de red, ¿qué establece? La tensión. Bueno, pero ¿qué dice? Variaciones permanentes de tensión máxima y mínima, de acuerdo con... Los centros de carga deben soportar. Soportar. Entonces ahí la clave es soportar. Mi centro de carga soporta las variaciones del código de red. Pues eso es lo que yo tengo que decir, ¿no? Sí. ¿Memo? ¿Y cómo lo pruebas? A ver, yo te puedo ver, para empezar, de entrada. Espérame, no, está bien fácil. ¿Cuánto será la variación de tensión en nuestro sistema? 10%. Más o menos 10%. El código de red lo redujo muy poquito, pero lo redujo. Si tu centro de carga soportaba variaciones de más o menos 10%,
podrá soportar variaciones de más 9 y menos 7%. Entonces, pues ahí hay que demostrar. El centro de carga puede soportar en forma permanente las variaciones que se establecen en el manual regulatorio de requerimientos del código. Tengo una pregunta. ¿Es motivo de sanción que el centro de carga se desconecte ante una variación, digamos, del 10%? Si no hay una razón justificada, sí. Pero también te considera libranzas. O sea, si te vas a desconectar, tienes que avisar. Sí. Y también considera fuerza mayor. ¿Sabes qué? Se cayó, tengo una red de distribución dentro de mi planta, se cayó un árbol y me desconecto. Tienes que avisar, lo considera, y hasta por teléfono. Y te da 24 horas. Si tú no avisas si hay un problema, te van a penalizar. Hoy en día yo desconozco si, por ejemplo, Comisión Federal tiene la capacidad de detectar si el centro de carga se desconectó, digo, porque no sé si ya son los medidores capaces o el monitoreo, vamos. Pero un centro de carga, vamos, puede decir 200. Sí, pues un OXXO, por ejemplo. No, pero bueno, yo, de que tienen posibilidad, la tienen, porque tienen medición. Simplemente cuando estás consumiendo cero, pues ¿qué pasó? Entonces, aquí yo que recomendaría, pues lo mejor de los dados es no jugarlos, dice el dicho, ¿no? ¿Sabes qué? Me desconecté, o una causa de fuerza mayor, o se solicita una libranza para mantenimiento. O sea, ya no podemos estar conectando y desconectando arbitrariamente. Y si eres un centro de carga especial, sí, no sé. Peor. Heriberto, ¿querías decir algo? Sí, aquí por ejemplo lo de la atención, ya te están obligando a que tú ya tus equipos los compres realmente que te soporten esa atención, porque anteriormente pues decías, bueno, pues compro el que sea, ¿no? Está más barato. Ahorita con esta pues te están obligando a que tengas marcas ya más... Sí, que soporten la tensión, o que tengas reguladores de voltaje, o acondicionadores de línea que le llaman también, que son reguladores de voltaje con protección de sobretensión. A ver, nada más, y luego vas tú. ¿Esto nos obligaría a hacer un estudio de coordinación de aislamiento? No necesariamente, no, a ver, esa es la interpretación, y que yo por favor quiero que la consideren. Si yo digo, mi centro de carga CIME que lleva una cometida en media tensión, puede soportar, porque las placas de los equipos que tiene instalados demuestran que pueden, no se van a desconectar, porque pueden soportar las variaciones que establece el código de red. Y ya yo chequé, vi las fichas técnicas o vi las placas de los equipos y ya confirmé que sí lo pueden soportar. Un transformador que no ha recibido mantenimiento durante 10 años, que se presenta no muy seguido en la industria, pero llega a ocurrir. El nivel de aislamiento o la rigidez de aislamiento que tiene ese transformador ha bajado. Y no porque lo veamos en la placa nos identifica ese problema. Uno de los conceptos importantes es ver cuál es la rigidez eléctrica del aceite, porque es el punto más vulnerable en la secuencia por tensión. Porque dice que tenemos que soportar un porcentaje hasta por 20 minutos. Si es por tensión y la rigidez eléctrica del aceite ya disminuyó, entonces puede ser punto susceptible. Por eso yo comentaba de una coordinación de aislamiento. Vemos el esquema exterior y vemos los datos de placa, pero realmente la parte interruptante del transformador, todos sabemos que las boquillas de los transformadores son a 27 kV y que su operación es a 23, y si nos vamos a líneas son de 1382, pero internamente es donde se presenta un problema, y no por ver esa condición lo podemos valorar. Ahí es donde se le pide al usuario que te presente el último estudio, el último reporte que tiene de mantenimiento de su estación. Eso es importante, porque también viene lo que es la resistencia de aislamiento de los cables de potencia, la resistencia de aislamiento propia del transformador, y esas partes no las podemos visualizar nada más con la placa de datos. Es importante visualizar que hablamos de un porcentaje alto de tensión y la mayoría de los transformadores no reciben mantenimiento. Bueno, pero eso ya estás hablando de... Eso casi no pasa en México, pero bueno. A ver, primera, no olvidemos que hay tensiones transitorias y tensiones permanentes. Aquí tú estás hablando de una tensión aplicada que no es transitoria, ¿sale? O sea, y que te estás hablando de un caso de un transformador que no le han dado mantenimiento, que es la minoría de los casos. O sea, para mí la pregunta, si es la minoría, pues realmente 10 años, pues oye, ¿cuántos años así?
A ver, para mí, ¿cuál es el requisito? Y quiero que para ustedes me digan, el requisito es, el usuario no se debe desconectar si las variaciones están dentro del valor que establece el código de red. No te debes desconectar. Ahora, ¿cómo lo compruebo? ¿Cómo sé que mi equipo es capaz de soportar esas variaciones? Pues con la placa, con la ficha técnica. Bueno, el transformador de alguna manera, pues, de hecho no se va a dañar si tú tienes altas o bajas de tensión en forma permanente, pero puedo tener una computadora, no sé, un equipo electrónico, el cual a lo mejor no soporta esas variaciones, ¿vale? Entonces, pero ese equipo tendrá que tener un regulador para que pueda soportar esas variaciones y no se tenga que desconectar. Pero además está hablando del usuario en general, ¿no? A ver, José Luis, y luego... Bueno, iba a retomar el tema que los compañeros estaban diciendo. Existe ahí atrás del edificio de Comisión Federal de Electricidad, donde estaba la extinta Luz y Fuerza, un área que se llama Operación Ciudad, donde se controla todos los transformadores que existen en la ciudad, y lo único que puede detectar Operación Ciudad es cuando se abre una línea o un transformador, nada más. Pero de ahí para abajo las mediciones no las podemos monitorear, excepto que el usuario, de acuerdo en este caso a la nueva ley o al código de red, lo tenga que manifestar inmediatamente, porque ya dice la ley que si no lo manifiesta va a ser penal. Exacto. Pero a nivel así de monitoreo no vamos a poder. ¿Me permiten un comercial? Claro que sí, adelante. Miren, muchachos, quiero arengarlos y convencerlos. Hay un problema que tenemos en este colegio. Hemos tenido algunas fricciones con la Unión Mexicana de Asociaciones de Ingenieros y a veces nos pidieron aportar un dinero y no dimos tanto como esperaban. Eso tuvo alguna consecuencia de que en la reunión con el presidente López Obrador en el Palacio de Minería, cuando pidió a que fueran todos los colegios de ingenieros a apoyarlo para lo del aeropuerto de Texcoco, para el no aeropuerto de Texcoco, bueno, los de UMAI nos hicieron el feo y nos mandaron allá arriba al gallinero. Yo mismo recientemente le pedí a Ricardo, oye, vamos a quitarnos esa espina, a Ricardo Domínguez, perdón, y le dije, no vamos a comprar una mesa, vamos a comprar dos. Bueno, pues eso está bien, aceptó. Ya se pagaron 2 mesas de 800 pesos. Son mesas de 12 y cuesta 800 pesos el boleto. ¿Qué creen que está pasando? Que aquí del colegio todavía nos hace falta colocar 10 lugares. Entonces yo sí les hago un exhorto muy enérgico a que esos lugares se cubran, ¿no? Son 10, o sea, aquí con unos 2, 3, 4 y en otro comité y ya hacemos un papel decoroso. Miren, este asunto se cambió de Ambrosía al Palacio de Minería porque ahora estamos en otro gobierno y ese Palacio de Minería es, como quien dice, el cuarto de guerra del secretario de Comunicaciones y Transportes. Acuérdense que Comunicaciones y Transportes es telecomunicaciones, es aviación, es ferrocarriles, es carreteras, o sea, entonces yo creo que hay que sacar la casta y ver de dónde sacamos el dinero algunos para ir y hacer un papel decoroso y que no vayamos a tener 10 lugares vacíos allá de unas mesas que de todas maneras ya el colegio los pagó, ¿sale? Entonces, por favor, es el 4 de julio, el 4 de julio, 8 de la mañana en el Palacio de Minería. Los boletos los pueden adquirir aquí con Perla, desde ahorita. O sea, tiene el costo 800. No, 800 pesos. No 800 pesos. En el Palacio de Minería. Palacio de Minería.